Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no solo el IBEX 35, que el FTSE 100 también ya se está dando la vuelta. Hemos visto como además eran los dos índices que iniciaban la sesión de forma más tímida. Veremos cómo sigue avanzando la sesión, pero ya sabemos que una apertura en positivo nunca augura necesariamente que el comportamiento de la renta variable vaya a mantenerse en ese tono durante el resto del día. Pablo, ¿cómo estás viendo estos primeros compases de la sesión? Bueno, los comento. Bien, de hecho, yo resumo todo con los tres últimos titulares del diario de mercados que hacemos en Divacons Alpha Value. La inflación vuelve a centrar el debate, la confianza se resiente y la clave sigue estando en la renta fija. Y por último, lo que has comentado, el rebote parecía demasiado bonito para ser verdad. Y ponemos pues a la Cenicienta con la famosa manzana y la bruja que le ofrece una jugosa manzana. Algunos piensan que esa jugosa manzana son las valoraciones actuales después de unos resultados empresariales que hay que reconocer han sido mejor de lo previsto. Sobre todo en Estados Unidos, esa fortaleza del mercado laboral que resulta hasta extraordinaria, podríamos decirlo, con un entorno de tipos crecientes y que según algunos mandatarios de la Reserva Federal, después de Jackson Hole, nos ha quedado muy claro que siguen muy combativos, muy proactivos, a pesar del dolor, como comentaba el propio Jerome Powell. Pero es que no se pueden mantener estos resultados con esta crisis energética que por lo menos se ha tomado un stand-by. Hemos visto los precios de la energía, sobre todo los precios del gas europeo, que han remitido en las últimas tres sesiones, no obstante todavía a niveles muy elevados. El precio del crudo ha rebotado y está en esa zona de los $100 barril. La verdad es que los $100 barril y la paridad euro-dólar es lo que se está manteniendo más o menos estable, pero mucho nos tememos que ese optimismo pues, puede desvanecerse, como incluso en esta sesión. Y como decíamos, la clave está la renta fija. Cuando hemos visto caídas de los precios de los bonos con cierta fuerza, es decir, volvíamos a la temática inflación, la renta variable a posteriori ha reaccionado con caídas muy fuertes. Hoy los precios de los bonos repuntan, pero bueno, hemos tenido al Bund 1,50, ahora mismo está a 1,46,1%. No olvidemos que veníamos de 0,80 y tantos, ¿no? Es decir, que el rebote de la rentabilidad de los bonos implica implícitamente que los tipos en Europa podrían subir. Algunas voces claman por 100 puntos básicos, aunque parece que el consenso espera para esta reunión de principios de septiembre 50 puntos básicos. Ese tensionamiento está más por el lado de ser más hawkish, como el último mensaje que teníamos de la propia Christine Lagarde. Importante, Pablo, la reacción que veíamos, de hecho, la semana pasada en el simposio de Jackson tras las palabras de Jerome Powell, y vemos también además una división, ¿no?, entre los principales expertos de hasta qué punto la Reserva Federal va a seguir esa senda más agresiva. En el caso del Banco Central Europeo, el tiempo apremia, se nos está cortando ya esa cuenta atrás hasta la próxima reunión de tipos, va a ser el jueves de la semana que viene. Además, desde Negocios Televisión ya adelanto que va a ser un especial muy especial, pero todavía no vamos a desvelar ninguna sorpresa. Y el caso es que, claro, en un momento en el que vemos cómo prácticamente la división está 50-50 entre los 50 y los 75 puntos básicos, ¿cuál podría ser la reacción de los mercados, Pablo, si realmente Lagarde anunciase una subida histórica, muy agresiva, en 75 puntos básicos? Porque hemos visto como, por ejemplo, el economista jefe Philip Lane dice que es mejor ir subiendo poco a poquito, ¿no? Poquito a poco, cada reunión un poquito y no tanto de una sola tacada en pocas reuniones. Claro, el equilibrio es difícil, eso lo entendemos. Claro, yo de acuerdo con ello. Entiendo la postura, ¿no? Pero eso es muy político. Es decir, Jerome Powell le ha dicho, por contra, tengo que seguir el cuadro macro. De hecho, cuando le pedían claridad en el mes de junio sobre las subidas de tipos de cara a final de año, él decía, señores, yo no puedo hacer eso cuando tengo unos datos de inflación que me pueden cambiar el famoso cuadro de puntos. Fíjate, Marta, las últimas declaraciones que hemos tenido tan contundentes que no estábamos acostumbrados y que hoy hemos recogido en nuestro diario de mercados. Joaquín Nagel, el presidente del Bundesbank, decía que el BCE no debería posponer las subidas de tipos por miedo a una recesión. El BCE debe actuar con decisión para mantener la credibilidad. La inflación no volverá al objetivo por sí sola. También incluso Klaas Knot, el presidente del Banco Central de Países Bajos, que él ya es más conocido por sus tendencias más hawkish, decía que es poco probable que la desaceleración económica, por otro lado inevitable,
por sí sola devuelva la inflación al objetivo a medio plazo. Todo este tono, incluso también el gobernador del Banco Central de Eslovenia, etc., o George Müller, el presidente del Banco Central de Estonia, también hablaban de una subida de 75 puntos básicos. Es decir, en resumen, hemos ido basculando de unas posiciones algo más dovish, más paloma, hacia más hawkish, porque hemos visto que la inflación se está incrustando. Incluso, aunque no sea Unión Europea ni sea, por supuesto, Unión Monetaria, Reino Unido, estamos hablando ya de unas tasas de inflación que podrían estar el próximo mes más del 13% y algunos bancos de inversión hablan del máximo del 20%. Algo que ya tenemos en estos bancos como Estonia, como Lituania, etcétera. Y también, por supuesto, estamos viendo una tasa de inflación muy elevada. Se habla de que Países Bajos también podría superar con claridad el 13%. Es decir, la inflación, en resumen, nos dicen ya los mandatarios del BCE, no va a desaparecer. Lo que comentábamos muchas veces en negocios de televisión desde hace mucho tiempo, las velas a San Justo y Rufina, eso no funciona. La inflación tenemos que calmarla, desgraciadamente, y aunque sea doloroso, como dice el señor Powell, con subidas del precio del dinero. ¿Y eso qué significa? Que va a ser más difícil pagar la hipoteca, pues vamos a tener, por supuesto, más escasez de dinero, pero es que nos hemos acostumbrado a un easy money, a un dinero fácil, barato y helicópteros ven, como en su momento, y esto tiene que cambiar. Y estos son los efectos, ¿no?, de ese dinero barato que hemos tenido hasta ahora, ¿no? El problema es que muchas entidades están endeudando, por supuesto también las corporaciones públicas, ¿no? No solo economías domésticas y empresas. Y esto puede ser puede causar una situación muy complicada. El quid de la cuestión va a estar en la crisis energética, porque si la crisis energética va mucho más allá, el endeudamiento podría forzar reducir esas subidas de tipo o hacerlo menos rápido, y esto, insisto, no iba a frenar la inflación. Complicado, y por eso insistimos que el otoño y invierno va a ser muy complicado, pero bueno, hemos insistido en la prudencia para los inversores. Nuestra cartera está negociando razonablemente bien con sectores muy defensivos, infraponderando las rentas variables de la eurozona. Y como siempre digo, es el chiste del borracho. ¿Por qué buscamos, ¿no?, las llaves donde no se han perdido? Y es porque está la luz, ¿no? Tenemos que buscar en otros sitios, como es Estados Unidos, cuya economía es más sólida y cuyo ciclo de tipos nos lleva mucho adelanto. Pablo, hablabas antes de los precios del crudo y estamos además a la espera de que la semana que viene, el lunes, la OPEP vuelva a reunirse de nuevo en medio de de las escalas que se están haciendo sobre si podría haber realmente un recorte significativo de la producción de crudo. ¿Cuál crees que es el escenario central que se abre ahora en ese debate que se va a producir el lunes? ¿Cuál podría ser la decisión y cuál podría ser, por tanto, el impacto en los precios del crudo? Bueno, ya sé que el OPEP Plus no estaría discutiendo actualmente la posibilidad de reducir la producción de petróleo. Yo creo que hay un flujo de informaciones bastante sesgado y bastante buscado por parte de la OPEP Plus que, hablo un par de veces, y aunque no nos guste en absoluto a los que somos importadores de petróleo, hay que reconocer que están defendiendo muy bien su parcela, ¿no? Por la desaceleración es lógico que tengan que reducir la producción. Lo que pasa es que, bueno, pues están tensionando la cuerda pues para que la barrera de los $100 barril se pueda mantener, ¿no? Las tensiones geopolíticas, pero, sin embargo, tenemos la desaceleración del crecimiento. Vamos a ver el 5 de septiembre, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos visto incluso cómo los futuros de la gasolina han vuelto a caer. Hay un 6,4%, ¿no? Con $2,69 por galón, el nivel más bajo desde el 18 de febrero. Es decir, necesitan reducir los niveles de producción. De momento dicen que no, pero yo creo que al final tendrán que dar su brazo a torcer y reducir los niveles de producción ante un entorno de desaceleración del consumo. Pablo, última pregunta. En este entorno, ¿dónde ponemos el foco? Porque es difícil cada vez más encontrar oportunidades de inversión, sobre todo si vemos el comportamiento de la renta variable, las expectativas que se manejan y, ante todo, viendo pues esta huida, ¿no?, de los activos de más riesgo. ¿Por dónde podemos poner el foco? ¿Dónde podemos posar la mirada? Desde luego, lo que es la distribución de activos de cartera que hemos hecho, hemos cerrado, bueno, podríamos haber aguantado un poquito más, unos cortos apalancados del Eurostock. No confiamos en el Eurostock en el corto plazo, había demasiado optimismo. Seguimos infraponderando la renta variable en la eurozona, no vemos visibilidad
en muchos aspectos, como hemos comentado, y dentro de los sectores, por supuesto, esos sectores defensivos, es decir, tenemos fármaco, tenemos Roche, tenemos alimentación con Nestlé, tenemos pues, el sector alimentación, telecoms, tenemos Telefónica Deutsche, algo de Deutsche Telekom con mucha exposición a Estados Unidos. En España podríamos destacar a Iberdrola, que lo sigue haciendo bien, o también a ACS, cuyas ventas, el 58, más del 58% vienen de Estados Unidos, ¿no? España también representa un 10 y pico %. Vamos a buscar valores que estén más expuestos a esa dinámica norteamericana y seguimos sobreponderando Estados Unidos. Y también esa apuesta que lleva desde el menos 0,4 del boom, que parece que ya es muy lejos, pero fue hace tan solo año y pico, seguimos cortos del boom, es decir, seguimos pensando que las tigres de la renta fija van a subir, los precios van a caer algo, mientras la dinámica de inflación se siga manteniendo. Y bueno, pues toca nadar y guardar la ropa, ¿no? No pasa nada. Ojo, eso sí, importante, ya lo hicimos la última vez a mitad de junio. Si los niveles de Eurostock tocan los niveles de 3.400 puntos y el Standard & Poor's de Neuros 3.800, pueden ser niveles en los cuales hay una cierta sobreventa en mercado y en esos niveles los podemos plantear ser un poquito más agresivos, ¿no? Como lo fuimos en su momento en este rebote tan importante que hemos tenido prácticamente de mitad de julio a mitad de agosto. Nos quedamos con esas referencias. Muchísimas gracias, Pablo García, desde Viva Cons Alfa Value. Un abrazo. Un placer, igualmente. Nosotros